Vamos a comenzar con el libro 2 del Código Civil. Bueno, listos, ¿verdad? Vamos a estar pilas ahí. Bueno, en primer lugar, háganme favor, saquen su Código Civil, eso no puede faltar. ¿Oyeron? No puede faltar ahí a la mano el Código Civil. Traigan un lapicero, un marcador, porque vamos a anotar cosas muy importantes, vamos a poner ejemplos, vamos a hacer de todo para que ustedes pues tengan ahí todo bien. Vamos. Libro segundo del Código Civil, vamos a ir tranquilos. Este libro segundo, muchachos, contiene, el libro se llama De los bienes, la propiedad y los demás derechos reales. Este libro contiene 3 grandes temas. Quiero que ustedes sepan que, bueno, la exposición o la mayoría de la exposición de hoy va a ser sobre estos 3 grandes temas. Se los digo así porque en el privado les van a preguntar sobre estos 3 temas, o sea, sobre lo que contienen estos 3 temas. Así es que entonces yo quiero que ustedes presten atención ahí a esos 3 grandes temas. Por supuesto, el libro 2 contiene otros temas. Entre esos, pues encontramos los modos originarios de adquirir la propiedad. Entre esos vamos a encontrar la ocupación, también encontramos la accesión y también encontramos la usucapión. Pero digamos que esos temas, en términos generales, son accesorios para el privado y sobre todo para el libro 2. En virtud de que son poco frecuentes que los pregunten. Eso no quiere decir de que ustedes no lo vayan a estudiar. Claro, estudienlo. Eso sí, nunca les voy a decir yo, déjenlo de estudiar, estudienlo. Pero sí, por favor, hagamos de cuenta que lo más importante son estos 3 temas, ¿verdad? Así es que comenzamos con la clase. Vamos en primer lugar a ver el tema de los bienes. Así que pilas, comenzamos esta presentación y todos por favor abran su código a partir del artículo 442 del Código Civil. Repito, todos abran su código a partir del artículo 442 del Código Civil. Vamos a ir viendo todo. La dinámica es hacer unas preguntas, hacer explicación y poner ejemplos. Así es que comenzamos. Muy bien. Vamos a hacer preguntas, como les decía. Vamos a diferenciar esos 3 grandes temas y vamos a saber cómo se estructura ese libro 2 del Código Civil. Muy bien. Primera pregunta. La primera pregunta básica. Estoy hablando de las preguntas básicas que les van a hacer en el privado. La primera pregunta que ustedes van a tener ahí es: ¿qué son los bienes? ¿Qué es un bien? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que nosotros entendemos por un bien? Bueno, entiéndase que un bien, muchachos, de acuerdo a lo que establece el artículo 442, que hay una definición ahí, muchachos, son todas las cosas que pueden ser objeto de apropiación. Y además, que son, eso no lo dice la ley, pero ustedes sí se lo van a olvidar, y son de utilidad para el hombre. En el momento en que algo no es útil para el ser humano, entonces no es exactamente un bien. ¿Sí? Eso lo decía, hasta hay autores que mencionan eso en sus libros, en virtud de que cuando un bien no le es útil al hombre, simplemente es una cosa y no tiene nada. Entonces, no tiene, utilidad, no sirve de nada, no pasa nada, ¿verdad? Ahora, el punto aquí, y eso sí lo quiero dejar bien claro, el punto aquí es que nosotros vamos a considerar para el derecho los bienes o las cosas que pueden ser objeto de apropiación. Esas cosas que pueden ser objeto de apropiación, que se pueden tener y que por supuesto van a ser de utilidad para el hombre. Esta palabra clave sí se las quiero decir pues
porque apropiar significa tenerlo, pero que esa apropiación significa que tiene una propiedad, concepto que vamos a ver más adelante. El hecho que yo sea propietario de algo, pues ahí ya estamos, ¿verdad, muchachos? Ya está cumpliendo la función de un bien, ¿verdad? Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo se clasifican los bienes? Aquí mismo la vamos a ver, aunque yo no se las puse ahí, pero ¿cómo se clasifican los bienes? Ok, tenemos que saber, ojo con esto, y cuidadito, mis amigos, a todos les estoy diciendo esto porque esto es algo, una alerta para el privado. ¿Cuál es la alerta? Por favor, mis amigos, si bien es cierto, hay muchos libros, hay mucha doctrina sobre la clasificación de los bienes. Ojo, mis amigos, no busquen en donde no hay, ¿verdad, muchachos? Porque para la ley solo existen dos clases de bienes. Miren, es un error, la verdad, enseñar para un examen técnico profesional un sinfín de clasificaciones de bienes que definitivamente no se las van a preguntar. Ahora, lo que sí les van a preguntar, porque eso sí está en la ley, hay fundamentos legales, hay sentencias, hay de todo, es sobre la clasificación de los bienes que está en el Código Civil, ahí mismo, en el 442. ¿Y cuáles son? Únicamente hay bienes muebles y también hay bienes, ¿qué, muchachos? Inmuebles, nada más. Entonces se entiende que hay bienes muebles y bienes inmuebles. Vamos a ver cada uno de ellos para que nosotros sepamos diferenciar uno del otro. Siguiente pregunta, entonces. ¿Cuáles son los bienes inmuebles? ¿Qué son los bienes inmuebles y cuáles son? Muy bien. En primer lugar, definamos. Bienes inmuebles son todos aquellos bienes que no se pueden trasladar de un lugar a otro. Simplemente porque si lo tratan de mover de un lugar a otro, se destruye. Un bien inmueble, por lo general, no se puede trasladar de un lugar a otro. ¿Ok? Por supuesto hay una excepción, pero no se pueden trasladar de un lugar a otro. ¿Ok? Entonces, si entendemos que el bien inmueble no se puede trasladar de un lugar a otro, entonces ya sabemos que es, ahí ya estamos en un tema que nos adentramos, que son los bienes inmuebles. La ley sí define cuáles son los bienes inmuebles, y para eso quiero que ustedes me acompañen al artículo 445. ¿Qué nos dice ese artículo 445? Que son bienes inmuebles, el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, ¿sí? Las minas, mientras no sean extraídas, ¿verdad? Las aguas, ¿verdad? Esas, esas son bienes, entonces, bienes inmuebles, ¿verdad? Y dice las que se encuentren en la superficie o dentro de la tierra, ¿verdad? También los árboles y las plantas que estén adheridos o unidos a la tierra, eso también lo tienen que tener en cuenta, y los frutos no cultivados. Asimismo van a encontrar como bienes inmuebles aquellas construcciones que están adheridas a un suelo de manera fija y permanente, ¿verdad? Todas las construcciones se consideran también parte de un bien inmueble. Las cañerías conductoras de agua, gas, electricidad, esas tuberías sirven también o son también bienes inmuebles. Aquí viene la excepción. La excepción, y escuchen bien, esto sí quiero dejarlo bien claro, por favor, no vayan a confundir las cosas. Concepto general de los bienes inmuebles, dijimos, no se pueden trasladar de un lugar a otro, porque se destruyen. Ok, ahí estamos bien. Pero si hay un bien inmueble, bueno, hay varios. Hay algunos bienes inmuebles que se pueden trasladar de un lugar a otro. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los bienes inmuebles que se pueden trasladar de un lugar a otro? Los ferrocarriles, y lo establece el numeral 5 de ese artículo 445. Los ferrocarriles son considerados bienes inmuebles
e incluso también sus vías, ¿verdad? Son considerados bienes inmuebles, pero el ferrocarril en sí sí se puede trasladar de un lugar a otro. Esa sería la excepción al caso. Ahí también encontramos las aeronaves, que las van a encontrar en la ley de aviación, o también los buques o los barcos también son considerados bienes inmuebles, y estos últimos van a estar regulados en el libro 3 del Código de Comercio anterior, que es que regulaba pues, todo el derecho marítimo. Así es que entonces sí hay excepciones a la regla de bienes inmuebles que se pueden trasladar de un lugar a otro. Dije los ferrocarriles, las aeronaves y los barcos. Estamos ahí solo para que ustedes tengan en cuenta esa situación. Bueno, seguimos con los bienes inmuebles, y entonces estos bienes inmuebles serían, por ejemplo, los muelles, los diques, construcciones, esas cosas que están en la playa, digámoslo así, o en los puertos, son bienes inmuebles. Los viveros de animales, ¿verdad? Donde viven los animales, los palomares, colmenares, los estanques de peces y criaderos de peces también son considerados como bienes inmuebles. ¿Estamos? Así es que entonces tenemos ahí bienes inmuebles, ¿verdad? Ahora ya sabemos qué son y cuáles son. La siguiente parte sería entonces saber lo contrario. ¿Cuáles serían entonces los bienes muebles? Los bienes muebles entonces serían aquellos bienes los cuales básicamente sí se pueden trasladar de un lugar a otro. Esos son los bienes muebles. Se pueden trasladar de un lugar a otro sin su menoscabo, dice, ¿verdad? La propia ley lo dice, no lo dije yo, lo dice la ley en el artículo 451 del Código Civil, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían estos bienes muebles que regula la ley? Bueno, ahí tenemos construcciones en terreno ajeno, fuerzas naturales susceptibles de apropiación, acciones o cuotas de las sociedades. Ojo con esto, ahí está el fundamento legal de que las acciones son consideradas bienes muebles, las acciones de una sociedad. También están los derechos de crédito referentes a muebles y los derechos de autor comprendidos en la propiedad literaria, artística o industrial. Quiero hacer un énfasis, y esto sí quiero que le presten bastante atención. Fíjense pues, ni va a ser la primera vez, ni va a ser la última, primero Dios, que yo preparo a personas para el privado, y sí he visto que algunos cometen este error. También he examinado, entonces me he dado cuenta que hay algunas personas que cometen el error. ¿Cuál es el error? Porque yo en el privado, por ejemplo, si yo examinara, yo les diría, por ejemplo, una pregunta básica sería, dígame ejemplos de bienes muebles, de conformidad, bueno, de bienes muebles, pero solo así lo vamos a dejar. Dígame ejemplos de bienes muebles. Y normalmente lo que hacen todos es ver a su alrededor. Y entonces dicen, mire, la mesa, la silla, mi billetera, mi celular. Error. Error, muchachos. Miren, todos sabemos que esos son bienes muebles. Pero su examinador no les está preguntando de eso. Estamos. Su examinador no les va a preguntar sobre su celular, pues. Ni sobre la mesa, ni sobre el lapicero que tienen ahí. No, muchachos, ojo, lo que ustedes tienen que responder son los bienes muebles de conformidad con la ley. Y de conformidad con la ley, esos bienes muebles están regulados en el artículo 451. 451 del Código Civil. Ahí están los bienes muebles. Entonces, por favor, ahí tenemos los bienes que, muchachos, muebles. Pero aquí una cosa que lo complementa, y para que la respuesta sea técnica y muy buena, les traigo aquí tres cosas, tres ejemplos, para que ustedes digan bienes muebles de conformidad con la ley, aparte
de los que están en el artículo 451 del Código Civil. ¿Cuáles son, Lick? Apúntenlos, muchachos. Esto es importantísimo, ¿ok? ¿Cuáles son? Bueno, primero, los bienes muebles de conformidad con la ley. Tenemos dos en el Código de Comercio y uno en la Ley de Propiedad Industrial. Por ejemplo, los títulos de crédito, artículo 385 del Código de Comercio. El propio artículo 385 del Código de Comercio nos dice y nos establece, muchachos, básicamente que los títulos de crédito son bienes muebles. ¿Estamos? Así que ahí tienen uno. El segundo, y lo dice el propio artículo 655 del Código de Comercio. ¿Qué nos dice eso? La empresa mercantil. La empresa mercantil, que por definición está en el artículo 655 del Código de Comercio, también nos dice que se reputa como bien mueble, ¿verdad, muchachos? Como un bien mueble. Y por último, en el artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial, también nos refiere que la marca es un bien mueble. Así es que entonces, muchachos, ustedes tienen tres, además de los que están ahí en el Código Civil. Tienen tres, por favor, tres, que básicamente son bienes muebles de conformidad con la ley. ¿Estamos? Así es que sí es muy importante que se los aprendan, ¿verdad? De memoria estos. Así que muy importante, en lugar de decir la mesa, la silla, el cuchillo, el tenedor, en lugar de decir eso, muchachos, ustedes van a decir estos tres. ¿Estamos? Muy bien, bien puntual, ¿va, muchachos? Así es que ahora vamos a la siguiente pregunta. Siempre hablando de los bienes muebles, les van a preguntar, ¿cómo se clasifican los bienes muebles? La respuesta es sencilla. ¿Cuál es? Se clasifican los bienes muebles, se clasifican en bienes fungibles y bienes no fungibles. ¿Sí? ¿Cuáles serían entonces los bienes fungibles y cuáles serían los bienes no fungibles? Bueno, son fungibles los bienes muebles que sí se pueden sustituir por otro que sea de igual calidad, cantidad y especie. En realidad, ahí sí, miren, ahí sí, tomo de ejemplo cualquier cosa que ustedes tienen a su alrededor. Todo lo que ustedes tienen a su alrededor, incluyendo su celular, su computadora, incluyendo su ropa. Todo son bienes fungibles. ¿Y por qué son bienes fungibles, mis amigos? Porque todos esos se pueden, digamos, sustituir, cambiar, pues, o sustituirlos, reemplazarlos por otro que sea de igual calidad, cantidad y especie. ¿Estamos? Entonces, eso sí quiero que lo tengan muy claro. Casi todo lo que tenemos a nuestro alrededor son bienes fungibles. ¿Estamos claros? Vale. Los bienes no fungibles serían aquellos que definitivamente no se pueden reemplazar o sustituir por otros de igual calidad, cantidad y especie. En ese sentido, muchachos, tenemos básicamente los bienes, aquellos bienes que definitivamente no podemos sustituir ni porque queramos. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, el hecho de tener una obra de arte única no puede ser sustituida por otra de igual calidad, cantidad y especie. Como por ejemplo, muchachos, por ejemplo, una obra de arte como la Mona Lisa no puede ser sustituida por otra, ¿verdad? De igual manera, si lo queremos con otro ejemplo más claro, aquellos carros que se consideran clásicos son bienes no fungibles. ¿Por qué un clásico es un bien no fungible, Lick? ¿Pero por qué dice eso? Porque a qué hora recuperamos o a qué hora reemplazamos un carro de 1933, por ejemplo. Sería casi
muy difícil que existiera otro carro igual, ¿verdad? Y que lo podamos reemplazar. Entonces, no. Es decir, los bienes no fungibles son aquellos que agarran valor con el paso del tiempo, aquellos bienes muebles que agarran valor por el paso del tiempo y que al ser únicos no pueden ser reemplazados por otros. Así es que sí quiero que tengan en claro, muy claro, ese concepto de los bienes fungibles y no fungibles. Aquí sí quiero hacer una referencia sobre el fundamento legal, que es el 454, ahí lo dice, bienes fungibles. Márquenlo por favor en su código civil, marcan ahí los bienes fungibles, ¿ok? Ahora vamos y no fungibles, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, siempre hablando de los bienes muebles. Ahora, la pregunta sobre los bienes muebles es esto: ¿qué es el menaje de casa? Vamos a la pregunta clave. Es una pregunta sencilla, pero que sí tiene algunas repercusiones en el caso de no saberla, ¿verdad, muchachos? Y aquí sí quiero citar dos artículos. Es el artículo 452 del Código Civil y aparte el artículo 129, porque esto se relaciona íntimamente, pues aparte de ser una institución que pertenece al libro 2, también pertenece al libro 1, porque son cosas que tienen que ver con el matrimonio. ¿Y qué es el menaje de casa? Puesto que esto todas las mujeres se lo saben, y esto es bien sencillo. ¿Qué es el menaje de casa? El menaje de casa son todos los bienes muebles que sirven exclusivamente y propiamente para el uso ordinario de una familia, según las circunstancias personales de quienes la integran, ¿verdad? Entonces, y pertenecen exclusivamente a la mujer, ¿verdad? Ahí vamos a separar dos cosas ahí, y la primera es, ¿qué bienes son el menaje de casa? Si por definición, si de acuerdo al artículo 452 son todos aquellos bienes que sirven para el uso ordinario de una familia, según las circunstancias en que ellos vivan, entonces hay que preguntarse cómo viven. Yo diría, y esto es un poco de práctica en los casos, yo he llevado casos acerca de gananciales, he llevado casos acerca de divorcios, y pues ya he tenido un poco de práctica en estos temas. La verdad es que el tema aquí sería preguntar cómo viven, porque no es lo mismo cómo puedo vivir yo con mi familia como pueden vivir otros. Lo normal que constituye un menaje de casa es, pues por supuesto, la sala, el comedor, la televisión, la red, la estufa, ¿verdad? Pero habría que ver qué otras amenidades, qué otras cosas o circunstancias personales vive esa familia, ¿verdad? Y si es exclusivamente del hogar y sirve para que ellos estén bien, pues por supuesto puede pertenecer a el menaje de casa. Eso sí, el menaje de casa tiene definitivamente su excepción. Y por supuesto vamos a abrir nuestro código en el artículo 452, exactamente el artículo que yo les estoy mencionando, y lo vamos a leer. Esto es para tener bien claro qué es ese menaje de casa. Dice: cuando se usen las palabras muebles o bienes muebles de una casa, se comprenderán los que sirven exclusiva y propiamente para el uso ordinario de la familia, según las circunstancias de las personas que la integran. En consecuencia, y aquí quiero que ustedes tengan esta parte, no se comprenderán libros, dinero, joyas, documentos, papeles de crédito, medallas, armas, instrumentos de arte y oficio, ropas, granos, ¿verdad? Entonces ahí sí nos dice, muchachos, qué cosas no comprenden definitivamente el menaje de casa. Y ese artículo lo vamos a integrar con el artículo 129. 129 del Código Civil, y que lo vamos a leer, nos dice: menaje de la casa corresponde exclusivamente a la mujer
el menaje del hogar conyugal, exceptuándose únicamente los objetos de uso personal del marido. Todos entonces ahora ya sabemos qué comprende y qué no comprende el menaje de casa. ¿Sí? Entonces hagan de cuentas. Y aquí voy a hacer una broma, pero es muy cierto. Si una pareja se separa, tienen problemas en su matrimonio, entonces ustedes hagan de cuentas. No sé si ustedes vieron El Chavo del 8, pero cuando el Chavo del 8 salió de la vecindad, salió con un palito y sus cosas ahí. Algo así va a salir el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, básicamente, muchachos, no se puede llevar nada del hogar, únicamente. Entonces, ¿qué es lo único que se pudiera llevar el hombre? Bueno, si tiene libros, pues se agarra sus libros y se los lleva. Si tiene joyas, pues se puede llevar sus joyas. Si tiene documentos, se lleva los papeles. Los documentos de los créditos que él tenga, también se los van a llevar. Si tiene medallas que se ganó en la Max Tot o en la carrera, en la 21K, pues entonces también se las puede llevar. Si tiene armas, pues que se vaya con todas sus armas. Y los instrumentos de arte o de oficio, si él es carpintero, se puede llevar sus máquinas y se puede llevar su martillo, la cortadora, todo eso se lo puede llevar, ¿verdad? También ropa, y si tiene granos, dice también, ¿verdad? Aquí hago una última pregunta en relación a este caso, y es una pregunta que, aunque ustedes no lo crean, es una pregunta de privado. Lo que pasa es que yo hago broma con esta pregunta, pero en realidad es una pregunta del privado, ¿verdad? Hay algunos examinadores que preguntan, como la canción, no sé si ustedes escucharon alguna vez la canción de Jessie Joy. Hay una canción de Jessie Joy que se llama ¿Y con quién se queda el perro? Entonces, ahora la pregunta es, en una relación de pareja, el marido se separa de la mujer, ¿sí? Por X o Y razón. Y la pregunta es, como la canción de Jessie Joy, ¿y con quién se queda el perro? En palabras guatemaltecas, ¿y con quién se queda el chucho? Entonces, ¿con quién se queda el perro, mis amigos? La respuesta está en ese artículo 452 del Código Civil, y nos dice que en el menaje de casa no se comprenden los animales, es decir, las mascotas. Entonces el señor se puede llevar al Firulais, ¿sí? Se puede llevar al Bobby, al Doki. Entonces se puede llevar al perro. Eso no está comprendido en el menaje de casa. Estamos, así que eso no es parte del menaje de casa. Solo los bienes muebles que les sirvan exclusivamente al hogar, y que, por supuesto, dice la ley por mandato legal, que le pertenecen a la mujer. Estamos, así que ahí el tema ya está más claro. Más claro no puede estar, así que ahora sí ya se los digo. Ahí estamos, muchachos. Así que, bueno, ya está el menaje de casa. Ahora vamos a hablar de los bienes mixtos o de doble calidad. ¿Cuáles serían los bienes mixtos o de doble calidad? ¿Sí? Bueno, los bienes mixtos o de doble calidad, según lo que establece el artículo 455 del Código Civil, son aquellos que son los bienes, básicamente los bienes muebles, que son los semovientes. Ok, ¿qué es un semoviente? Un semoviente es un animal que sirve ¿para qué? Que sirve para ayuda del hombre, que ayuda en las tareas que realiza el hombre. Por eso es que no todos los animales se consideran semovientes. Sí hay, por ejemplo, los caballos son semovientes, las vacas son semovientes. ¿Estamos? Sí sirven como semovientes. Las vaquitas son las que más son consideradas como semovientes. De hecho,
sirven para la explotación y ayuda del hombre, ¿verdad? El hombre se puede incluso explotar una vaca, pues ya sea que la venda para carne o, por ejemplo, que saque leche y lácteos de ella, ¿verdad? Entonces, ¿por qué las vaquitas o los semovientes son considerados como bienes mixtos o de doble calidad? Para esto quiero que me acompañen a ese artículo 455 y entonces vamos a decir de que los semovientes son bienes muebles definitivamente, porque sirven en el comercio. Sin embargo, todos los animales que estén al servicio de la explotación de una finca se reputan como bienes inmuebles. Es decir, no confundan, por favor. Si yo la vaca la quiero para venderla, esa vaca es un bien mueble. La vendo como cualquier otra cosa. La vendo como cualquier otra cosa. ¿Sí? Ese es un bien mueble. Pero si yo quiero, escuchen bien, sacar provecho de esa vaquita, ¿sí? Y además me sirve para que dentro de mi finca, por ejemplo, está al servicio de la explotación de mi finca y hasta para darle, productos lácteos a mi familia, entonces ya esa vaquita ya no es un bien mueble, ya es parte de la finca. Eso es lo que nos dice la ley y es considerada entonces como un bien inmueble. ¿Estamos? Entonces, leamos ese artículo solo para tener en claro eso, muchachos. Dice semovientes. Los semovientes son bienes muebles, no hay de otra. Pero los animales puestos al servicio de la explotación de una finca se reputan bienes inmuebles. ¿Estamos? Así es que ahí está entonces los bienes que son mixtos o de doble calidad, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora vamos, muchachos, a la siguiente pregunta, siempre de esta parte. Y la siguiente pregunta es, ¿a quién le pertenecen los bienes? Pregunta de privado, muchachos. Por eso les decía, la dinámica era hacer las preguntas para que ustedes de una vez supieran. ¿A quiénes le pertenecen los bienes? Ok, los bienes pueden ser solamente de dos. ¿Quiénes? Los bienes pueden ser de dominio público, es decir, del Estado, o de los particulares. Recuérdense que el Estado somos todos, vamos, muchachos, somos todos, pero por supuesto hay un gobierno y eso es diferente, ¿verdad? Pero bueno, los bienes son del Estado o de los particulares. De los particulares es cuando está a nombre suyo. Un bien del Estado es un bien de la República de Guatemala, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay bienes que definitivamente son del Estado, ¿sí? El Palacio Nacional es un bien del Estado, de la República de Guatemala. Así tenemos también, incluso las playas son bienes del Estado. ¿Estamos? Son cosas que son propiamente del Estado. Y los de los particulares, pues ahí los vamos a ver más adelante. Son los que están a nombre de nosotros. ¿Ok? Eso está en el artículo, entonces, 456 del Código Civil. A ver, la pregunta sería, Lic, ¿cuáles serían los bienes de dominio público o del Estado? ¿Cuáles son los bienes de dominio público o del Estado? Para, digamos, responder esta pregunta, les pido de favor que vayan directamente, no al Código Civil, se van a ir directamente a la Constitución. ¿Estamos? Entonces se van a ir directamente a la Constitución, artículo 121 de la Constitución. ¿Estamos? Artículo 121 de la Constitución. ¿Sí? Entonces, 121 de la Constitución nos define cuáles son los bienes del Estado. Primero, dice los de dominio público. Las aguas de la zona marítima que ciñe a las costas del territorio, las riberas de los ríos, vertientes, arroyos, las caídas y nacimientos de agua. Esos son bienes del Estado, los que constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo los de los municipios y las entidades descentralizadas y las autónomas.
También está la zona marítimo terrestre, está la plataforma continental, el espacio aéreo, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, el subsuelo, los yacimientos e hidrocarburos, los monumentos y reliquias arqueológicas, los ingresos fiscales, ¿verdad? O sea, los impuestos, lo que se ingresa a las arcas del Estado son bienes del Estado, las frecuencias radioeléctricas, y esos son los bienes que son del Estado, básicamente. Entonces, esos son básicamente los bienes del Estado. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a complementar esto con lo que establece el artículo 458 y 459, ¿verdad? 458 y 459 del Código Civil, ¿verdad? 458 y 459 del Código Civil, porque ahí nos dicen, básicamente cuáles son los bienes nacionales de uso común y los bienes nacionales de uso no común. Entonces, los bienes nacionales de uso común, ahora casi que solo vamos a repetir los mismos. Ahí nos dice las calles, los parques, los caminos, los puentes, puertos, muelles, aguas y la zona marítimo terrestre. Estos ya están aquí en la Constitución, pero ahora ustedes ya los subclasifican como bienes del Estado, ¿verdad? De uso común. Y los de uso no común serían los que están en el artículo 459, y ahí nos dice ya los que están destinados al servicio del Estado, los de uso público, los ingresos fiscales, los subsuelos, los terrenos baldíos, etc. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido, pues sí quiero hacer ese énfasis. Ya los bienes del Estado se subclasifican en bienes de uso común y bienes de uso no común, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos los bienes del Estado. Vamos a la siguiente parte, mis amigos. Y ahora nos adentramos a un tema muy preguntado en el privado. Cuando les quieran hacer preguntas yucas, les van a preguntar sobre esto. Les van a preguntar cuáles son las reservas territoriales del Estado. No les preguntan cuáles son los bienes del Estado, sino que cuáles son las reservas territoriales del Estado. Y entonces nos vamos a ir directamente al artículo 122 de la Constitución. 122 de la Constitución. Y entonces, ¿cuáles son los bienes que se reserva el Estado? Ahí leemos. Entonces, ahí establece que son los bienes que se reserva el Estado, la faja terrestre de 3 kilómetros a lo largo del océano, ¿verdad? También 200 metros alrededor de las orillas de lagos, 100 metros a la orilla de las riberas de los ríos y 50 metros alrededor de las fuentes o manantiales. Entonces, eso es básicamente los bienes que se reserva el Estado. Yo quiero hacer un énfasis aquí en esto, porque sí, definitivamente esta pregunta es un tanto difícil en el privado. No solo es decir qué bienes se reserva el Estado, sino que qué bienes no van a estar comprendidos en esas reservas del Estado. Bueno, ¿cuáles son las que no están comprendidas en las reservas del Estado? Ahí lo dice, en ese mismo artículo 122 nos dice los que se exceptúan de estas reservas, ¿verdad? Los inmuebles situados en zonas urbanas, y también los bienes inmuebles, ¿verdad? Sobre los cuales existen derechos inscritos en el registro de la propiedad con anterioridad al 1 de marzo de 1956. ¿Sí? Muy bien, ahí estamos entonces. Esos son los bienes que se reserva el Estado. Pero hay algo más que tienen que saber, mis amigos. ¿Qué es lo que tienen que saber? Ahora tienen que saber quién regula las reservas territoriales del Estado.
¿Quién regula esas reservas territoriales? A ver, ¿quién regula las reservas territoriales del Estado? Bueno, nos vamos a ir. Ahí hay una ley específicamente, que es la ley de las reservas territoriales. Y ahí nos dice que el encargado o el ente encargado de regular esas reservas territoriales es la famosa OCRET. ¿Qué es la OCRET? Es la Oficina de Control de Reservas Territoriales del Estado. Y ahora sí, para poner un ejemplo, vamos a hablar sobre las reservas como tal. Si ustedes tienen un amigo en el puerto San José, que tiene un bien inmueble en el puerto de San José, que tiene una casa, una mansión enfrente del puerto de allá en Monterrey, que por ejemplo tiene una casa enfrente del lago de Atitlán. Ahí quiero hacer un énfasis, y ustedes como abogados lo deben de saber. Ellos no son dueños del suelo, son dueños de la construcción. Ojo, amigos, no son dueños del suelo, sino son dueños de ¿qué, muchachos? De la construcción. ¿Cómo así, Lick? Es decir, el Estado lo que se reserva es el suelo como tal. Y lo que les permite el Estado es hacer la construcción que usted quiera ahí enfrente. Hay quienes tienen mansiones enfrente de los ríos, de los lagos, pero esas son reservas territoriales del Estado. ¿Estamos? Son reservas territoriales del Estado. Entonces lo que hace OCRET es que OCRET les alquila el suelo, ¿sí? Así como lo escuchan, es un contrato de arrendamiento que hace OCRET, o sea, el Estado, a través de la Oficina de Control de Reservas Territoriales, con el particular. Entonces hacen un contrato de arrendamiento en donde básicamente les están arrendando el suelo en donde está ubicado ese bien inmueble, ¿verdad? Y entonces ellos pueden hacer la construcción que corresponda o la que ellos quieran ahí, ¿verdad, muchachos? Eso es, entonces, cómo funcionan las reservas territoriales. Y ahora me van a preguntar, Lick, ¿y qué pasa si alguien que tiene una casa en el puerto de San José, enfrente del mar, y por ejemplo, no quiere vender? ¿Qué es lo que vende? Él no puede vender en sí el bien inmueble. De hecho, estos bienes no es que tengan finca, folio y libro. No, están identificados, pero no es que tengan así exactamente una finca. Pero ahora voy a esto, ¿sí? No es como una inscripción en el registro de la propiedad, a eso me refiero, ¿ok? No es como una inscripción. Lo que pueden hacer si él quiere vender es vender las mejoras, ¿ok? Eso es básicamente lo que se puede hacer. Yo vendo las mejoras, es decir, la construcción que yo hice. ¿Estamos? Entonces esas son básicamente las reservas territoriales del Estado. Quiero que le presten atención. El ente regulador es OCRET, Oficina de Control de Reservas Territoriales, ¿verdad? Ellos son los que hacen el arrendamiento del Estado con el particular sobre el suelo, y los particulares únicamente pueden vender las mejoras. Y por supuesto, si ellos venden las mejoras, es decir, la construcción, cambia de titular el arrendamiento y por supuesto se tiene que llevar un trámite en OCRET. Ya o sea, eso es el trámite, ¿verdad? Muy bien. Vamos al siguiente punto entonces. Ahora, ¿cuáles son los bienes de los particulares? ¿Cuáles son los bienes de los particulares? Todos los que posea la propiedad, que sean de propiedad privada, es decir, todos los que estén a sus nombres, ¿verdad, muchachos? Lo que ustedes tienen, esos son bienes de los particulares o de la propiedad privada. Y recuérdense que los bienes, pues ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran con sus bienes, básicamente, ¿verdad? Siempre y cuando no transgredan la ley. ¿Estamos? Muy bien, ahora vamos aquí, solo antes de seguir, aquí sí quiero hacer una pausa. En este primer descanso, digámoslo así, acabamos de ver todo lo que corresponde a los bienes, todo lo que corresponde a bienes. Es decir,
Ahorita ya hice las preguntas de privado que les pudieran preguntar acerca de bienes. ¿Ok? Todo lo que corresponde a bienes. Ahora vamos a entrar a ese segundo gran tema, que es entonces la propiedad. ¿Estamos? Así es que ya vimos entonces, como el libro 2 se llama de los bienes, ¿va? Ya vimos la parte de los bienes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ver la segunda parte, que entonces esa segunda parte es la segunda parte que se llama de la propiedad o la propiedad. Todo lo que tiene que ver con propiedad y por supuesto, como lo hemos venido haciendo, vamos a dar ejemplos, vamos a hacer que todos comprendan estos temas, ¿verdad? Vamos entonces al siguiente tema. Ahora vamos a ir con la propiedad. ¿Estamos? Vamos con la propiedad, por favor. Artículo 464 del Código Civil. 464, Código Civil, por favor. Todos ahí, ya marcamos el 464. Por favor, marquen esa definición. Márquenla muy bien. Y ahora les voy a dar un tip. ¿Cuál es el tip para el privado? El tip es simplemente algo tan sencillo. Miren, estaba viendo algunos puntos sobre los simulacros de privado, y sí veo yo que hay algunos alumnos que responden muy rápido. Ojo, muchachos, en el privado no les conviene responder rápido. Estamos, no respondan rápido, o sea, no quiero que el privado se les vaya en 5 minutos, muchachos. O sea, a lo que voy es de que o sea, todos lo responden rápido, entonces pasan a la siguiente y pasan a la siguiente, y ustedes no sienten que nunca terminan porque les hacen muchas preguntas. Mientras que si ustedes aprovechan cada una de las preguntas que les van haciendo, no tienen problema. Yo lo que quiero es que ustedes, al llegar al tema de la propiedad, desarrollen el tema de la propiedad. Que ustedes sepan hablar con propiedad, ¿verdad? Este tema. Entonces, aquí sí quiero que ustedes hagan énfasis. Yo, por ejemplo, yo recuerdo muy bien cuando yo me examiné y a mí me preguntaron qué era la propiedad. Y ese mismo tip les voy a dar a ustedes para que ustedes respondan bien. En lugar de inmediatamente decir el artículo 464 del Código Civil, ustedes van a decir que la propiedad, en primer lugar, es un derecho fundamental que se encuentra protegido por la Constitución, ¿verdad? La propiedad es un derecho fundamental que se encuentra protegido por la Constitución. En el artículo 39, el cual establece que se protege a la propiedad privada. Y es por eso que el Estado mismo otorga protección sobre la propiedad de los bienes que tenga una persona, ¿verdad? Entonces ahí vamos, y además le agregan, la propiedad es tan importante que es considerada como un derecho humano. Y por eso es que efectivamente eso está regulada en la Constitución Política de la República de Guatemala. Asimismo, ahora sí, asimismo, el Código Civil define la propiedad en su artículo 464 como el derecho de gozar y de disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Entonces ya con eso ustedes ya amplían su respuesta. No quiero que esa respuesta sea de un minuto. ¿Estamos? Entonces, hay algunas preguntas, aquí me las están mandando. Gracias, Inge, por mandármelas. Voy a hacer una pausa en la clase porque hay una pregunta que me hicieron aquí
Nancy Catalán y dice José. Voy a leerlas en este momento para que de una vez solucionemos. Al final siempre dejo un espacio para las preguntas, pero en este caso creo que vamos a darle. Nos dice Nancy: cuando nos pregunten sobre las reservas del Estado, podemos pedir leer los artículos donde los mencionan para contestar. Nancy, usted no pida permiso, hágalo. Hágalo. Ya si su examinador le dice a usted no puede usar el código, o ahí usted no pida permiso. Hay una frase muy chistosa, Nancy, y le voy a decir una cosa: más vale pedir perdón que pedir permiso, y aplica para el privado. Así que ya sabe, no tiene que pedir permiso para leer. Y José dice: si tiene un terreno bajo el régimen de OCRED, arrendamiento, la construcción sería un bien mueble. No, la construcción sería un bien inmueble porque está adherida a un suelo. Y ahí leímos en el 445 que las construcciones que están adheridas a un suelo son consideradas bienes inmuebles. Usted vende las mejoras. Bueno, ahí vamos al final. Voy a solo esas dos voy a leer en este momento. Entonces vamos a seguir con la exposición de la clase. Voy a agradecer al ingeniero que me haga favor de mandarme todas. Al final las voy a responder. Así que, Inge, gracias. Si me las puede enviar ahí las preguntas más importantes, por favor. Bueno, seguimos. Entonces estaba hablando de la propiedad. Y en la propiedad sí quiero hacer el énfasis que definitivamente tenemos que decir esa pequeña introducción, ¿va? Eso es importantísimo. Así que ya tenemos solo una pequeña cosa sobre el tema de la propiedad. Ya saben, el hecho de que alguien tenga la propiedad permite que una persona pueda gozar, es decir, disfrutar, ¿va?, de un bien, y que lo disponga, siempre que esté dentro de los límites y con la observancia de la ley. Es decir, y eso sí, es una pregunta que más adelante, o en un momento la voy a decir. Es decir, que la propia ley le pone límite a su derecho de propiedad. Es decir, usted es dueño, pero hay límites. Hay límites, y la ley le dice: usted no haga esto. Tiene prohibido hacer eso. Ahí vamos a ver cuáles son las limitaciones o límites de la propiedad. Bueno, siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, les van a preguntar sobre la defensa de la propiedad. Cómo se defiende la propiedad y cómo les puede quitar el Estado la propiedad. Entonces, si la pregunta es, en primer lugar, ¿cómo se defiende la propiedad? Vámonos directamente al artículo 468. Y nos dice ahí ese artículo, que tiene que ver, por supuesto, con el artículo 12 constitucional. ¿Qué nos dice ese artículo, muchachos? 468 del Código Civil nos dice que el propietario de un bien, ¿verdad?, por supuesto, tiene derecho de defender su propiedad por los medios legales, ¿verdad? Así que él tiene derecho de defender su propiedad por los medios legales y de no ser perturbado en ella, sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. Así es que sí tiene mucha relación con el derecho de defensa constitucional, porque a mí no me pueden quitar la propiedad sin que yo haya sido citado, oído y vencido en juicio. Ojo con algunas resoluciones que a veces los jueces dictan, muchachos, y no estoy señalando a todos los jueces. Algunos se prestan a cosas, ¿sí? Ahí, muchachos, básicamente dictan resoluciones en donde le quitan la propiedad a alguien sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. Tienen derecho a defender su propiedad. ¿Y cuál es la forma, Lic, para defender la propiedad?
ustedes defienden la propiedad con el juicio ordinario de reivindicación de la propiedad. Vamos al artículo 469 del Código Civil y ahí en grande, por favor, le ponen acción publiciana, le ponen así en grande al 469, acción publiciana. Y lo que nos dice ese artículo es que pues, la persona que está siendo perturbada por un poseedor o detentador de mala fe tiene derecho a defender su propiedad, a reivindicar su propiedad, y entonces esto se realiza de acuerdo al artículo 469 del Código Civil y el juicio ordinario, ¿verdad? Esto se llama en la doctrina acción publiciana. ¿Estamos? Eso es. Ya tenemos. Entonces, ahora, si bien es cierto, nosotros podemos defender nuestra propiedad, solo hay una forma en que el Estado, legalmente hablando, nos puede quitar la propiedad. ¿Cuál es? ¿Cuál es la única forma en que el Estado legalmente nos puede quitar la propiedad? Es a través de la ¿qué, muchachos? ¿Cómo se llama esa institución? Expropiación. Se llama expropiación. Y la expropiación funciona a través del Estado. Es decir, el Estado, a través del Congreso de la República, tiene que en primer lugar pues hacer un decreto. En ese decreto se tiene que decretar la utilidad o necesidad pública. Es decir, ahí se tiene que determinar la utilidad y la necesidad pública, y que un bien inmueble de una persona va a servir para uso de una comunidad, ¿verdad? Y en ese sentido, pues el decreto que contiene la expropiación va a determinar cómo va a funcionar y cuál va a ser la entidad a cargo para llevar a cabo la expropiación. En este caso, el Ministerio de Gobernación, por ejemplo, en algunas cosas, ¿verdad? No es en todo el trámite, pero ahí estamos. Y por supuesto que tiene que haber una indemnización para las personas que puedan ser literalmente sacadas de sus bienes inmuebles por utilidad o necesidad pública, ¿verdad? Entonces, de hecho, la expropiación es constitucional, muchachos. Eso sí quiero que lo tengan bien claro, porque el artículo 40 de la Constitución es el que establece la expropiación, así como el artículo 467 del Código Civil y, por supuesto, la ley de expropiación, ¿verdad? Entonces, esa sería entonces la defensa de la propiedad. O sea, si a ustedes les intentan sacar de su propiedad, pueden reivindicarla a través de un juicio ordinario, y la única manera que les pueden quitar la propiedad es a través de la expropiación, pero tiene que hacerse legalmente. ¿Estamos? Muy bien. Siguiente parte. En el privado les van a decir, mencióneme 3 limitaciones de la propiedad. Y ahora sí, le damos continuidad a esa definición que vimos en el artículo 464, que nos decía que si bien es cierto, la propiedad le da el derecho de gozar y de disponer de los bienes, pero es dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones establecidas en la ley. Es decir, ¿cuáles serían las limitaciones o cuáles son los límites que da la ley para la propiedad? Miren, para esto, muchachos, existe un título completo que comienza en el artículo 473 y termina en el 484, donde nos habla sobre los límites o las limitaciones de la propiedad. Pero sí quiero que tengan en claro, por favor, apréndanse 3. Yo les voy a decir los más fáciles, pueden haber otros más fáciles, pero yo me aprendí estos, háganlos ustedes, estos son 3 fáciles. El 474 nos dice que está prohibido a cualquier propietario hacer excavaciones que dañen al vecino. Toda excavación que dañe a mi vecino
Eso está prohibido. Estamos. Así que tampoco hay que pasarse. No hay que hacer excavaciones aprovechándose y además perturbando el bien de mi vecino. ¿Estamos claros? Así que eso está prohibido. La otra que les digo está en el 477. ¿Y qué nos dice ese artículo? Es el artículo que nos dice que está prohibido hacer construcciones frente a edificios públicos. Enfrente del Palacio Nacional ya no pueden hacer construcciones grandes, por ejemplo. Antes porque no había quien los parara, pero de hecho siempre ha estado ahí esa norma. No pueden hacer construcciones o edificaciones frente a edificios públicos que los dañen o que los perturben, ¿verdad? ¿Estamos? Eso es un punto muy importante. Y el otro está en el 484 sobre la obra nueva o la obra peligrosa. Ese artículo 484 nos dice que si hay una obra peligrosa, definitivamente esa obra puede y está perturbando a los vecinos, es también una limitación. Entonces el vecino se tiene que abstener de hacer construcciones peligrosas o obras peligrosas que dañen a los vecinos. ¿Estamos? Entonces ahí están ya 3 límites de la propiedad, muchachos, 3 limitaciones que sí tienen que tener bien claro. Sí hay 3, digamos, o sea, no 3, hay un montón, pero 3 se tienen que aprender, por favor. ¿Estamos? Si alguien quiere saber sobre cómo se tramita o qué se hace en el caso de que alguien viole estas reglas, pues ustedes pueden reivindicar su propiedad y para eso están el juicio ordinario de reivindicación, ¿verdad? Y en el caso de las obras peligrosas, ahí sí es diferente, ya no es juicio ordinario, sino que sería juicio sumario. Y la obra peligrosa es un interdicto. Entonces, ese interdicto se tramita en juicio sumario del interdicto de obra peligrosa. ¿Estamos? Eso sería. ¿Estamos claros ahí, va? Entonces, vamos bien, muchachos, con las 3, o sea, con decir por lo menos 3 limitaciones de la propiedad. Vamos ahora con las formas especiales de la propiedad. ¿Y cuáles serían las formas especiales, Link? Bueno, tenemos en primer lugar tenemos en primer lugar la copropiedad, tenemos la medianería, la propiedad horizontal y la propiedad intelectual. Se las tienen que aprender, no vayan a olvidar ni se vayan a ir a examinar si no se saben por lo menos estas 4. ¿Estamos? ¿Cuáles serían entonces las formas especiales de la propiedad? 4. Copropiedad, medianería, propiedad horizontal y propiedad intelectual. Vamos, entrémosle a cada una de ellas y ahora en adelante vamos a ver cuáles son las formas especiales. Primera pregunta, entonces, ¿qué es la copropiedad? Sobre la copropiedad tenemos que marcar varios puntos, varias cosas que nos interesan, y aquí sí quiero hacer énfasis a saber muy bien qué es la copropiedad. La ley establece en su artículo 485 en el Código Civil que hay copropiedad cuando un bien o un derecho, escuchen bien y hago pausa y énfasis ahí, no solo es en los bienes, también es en los derechos, ¿ok? Cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. La palabra o la frase pro indiviso significa que no está dividido. Y aquí sí quiero hacer una gran importancia porque ustedes se están formando para abogados, muchachos. Y lo peor sería que siendo abogados no supieran diferenciar qué es lo que se puede hacer en la copropiedad, pues. Les digo esto porque en la copropiedad mucha gente cree que el tener o el vivir en un lugar ya es de él. Vamos a poner un ejemplo para complementar lo que estoy diciendo.
un caso, por ejemplo, que yo tenía en un juicio oral de división de la cosa común, en donde una señora decía que eran 3 copropietarias, un bien pertenecía a las 3, entonces decía, esta parte es mía, aquella es tuya y aquella es tuya. Miren, si bien por costumbre cada una ha vivido en algún lugar de ese inmueble, entonces ella vive aquí, la otra allá, el problema es ahí una cosa, que todos se creen dueños, y en la copropiedad todo es de todos, porque en el momento en que aquello es de aquel, ya no hay copropiedad, es de él. Y en el momento en que yo digo esto es mío, es porque yo ya no soy copropietario. Cuando yo soy copropietario, obligadamente tengo que aguantar a la copropiedad. Es decir, en la copropiedad todo es de todos. No pueden dudar ustedes como abogados y decir, hay que eso de aquel. No, hay copropiedad, y eso es todos tienen una parte alícuota que ni siquiera está dividida, y esa parte alícuota es de todos. Ahora, en el momento en que usted dice esto es mío y tiene un título de propiedad, ahí hay propiedad, no hay copropiedad. Entonces, por eso es de que hay confusión. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, digamos, digamos, si yo quiero vender? Usted puede vender, pero no puede vender una propiedad como tal. Usted puede vender sus derechos de copropiedad, ¿verdad? Repito, no vende la propiedad porque la propiedad es de todos, sino que usted lo que vende es sus derechos de copropiedad. Eso sí quiero que lo tengan bien claro, muchachos, ¿verdad? Entonces, así es como funciona entonces la copropiedad, ¿verdad? También se les denomina a los copropietarios condueños, comuneros, ¿verdad? Así es que ustedes sepan ahí los varios nombres. Un punto importante es que nadie, en la copropiedad, pues nadie está obligado a vivir en copropiedad, nadie. Eso lo establece el artículo 492. Nadie puede vivir en copropiedad. Y, o sea, no está obligado a vivir en copropiedad, sino que tiene el derecho, básicamente, de dividir, de pedir que se divida. ¿Sí? Entonces, se divide la cosa común, ¿verdad? A menos de que ellos sí quieran vivir en copropiedad. Y para eso, de acuerdo al artículo 493, pues básicamente lo que hacen es un pacto de división, y ellos pactan no dividir en 3 años, ¿verdad? Pero eso solo si ellos quieren vivir en copropiedad obligadamente. Pero de ahí nadie está obligado a vivir en copropiedad, y tienen derecho a pedir la división de la cosa común. Solo una pausa. Wendy, tal vez me hace favor de apagar su audio. Ahí está. Ok, entonces, sí, ahí estamos. Ahí tenemos entonces la copropiedad, ¿ok? Una pregunta sobre la copropiedad que es recurrente es, ¿qué es el derecho de tanteo? ¿Qué es el derecho de tanteo? Bueno, siempre tiene que ver con la venta de los derechos, ¿verdad? Cada copropietario, condueño o comunero tiene derecho de tanteo. Eso consiste en que si uno de los copropietarios quiere vender su parte alícuota, sus derechos de copropiedad, entonces los demás copropietarios tienen el derecho preferente de adquirir la parte que está vendiendo. Cuando digo derecho preferente, que es el primero en la nómina, ¿va? Es la persona, ¿sí?, la primera a la que se le tiene que ofrecer. Este derecho de tanteo debe ser ejercitado en un plazo no mayor de 15 días
de acuerdo a lo que establece el artículo 491, ¿verdad? Entonces, el derecho de tanteo, repito, que es el derecho preferente que tienen los demás copropietarios a adquirir la parte alícuota que está vendiendo uno de los propietarios. Es decir, al primero que le tienen que ofrecer es a los copropietarios. ¿Estamos? Es a los primeros. No pueden ofrecérselo a un tercero sin antes ofrecérselo a los demás copropietarios. ¿Estamos? Y para eso tienen entonces, ¿cuántos días? ¿Cuántos días tienen? 15 días. Muy bien. Ahora démosle final a la copropiedad y ahora vamos entonces a la pregunta que es ¿cómo termina o cómo cesa la copropiedad? Vamos de una vez, muchachos, directamente al artículo 503. Si me hacen favor, 503, por favor. Y entonces ahí en el 503 lo que vamos a encontrar es que la copropiedad termina por división de la cosa común, ya sea notarial o judicial. Ahí la voy a explicar en este momento. Cuando se pierde el bien, cuando hay destrucción del bien, cuando se enajena el bien, ¿verdad? O cuando hay consolidación de cuotas en un solo copropietario. Voy a hacer bastante referencia a la primera y a la última. La primera, bueno, la última de primero, la última es cuando todas las cuotas se consolidan en un copropietario. Somos 3 copropietarios y los 2 de los copropietarios le venden a uno. Entonces, todas las cuotas se consolidan en él. Entonces, termina la copropiedad y pasa a ser, ¿qué? Propiedad. ¿Estamos? Eso es. Esa es. De igual manera pasa, pues, cuando, por ejemplo, los 3 venden a un tercero, ya termina la copropiedad y pasa a ser propiedad. Ahora, la más importante de todos es la división de la cosa común. ¿Qué es la división de la cosa común? ¿Cómo funciona la división de la cosa común? Se puede hacer de manera judicial o se puede hacer de manera notarial. Yo sí voy a hacer, digamos, un énfasis y hasta cierto punto una crítica en el caso de cuando estamos preparándonos, ¿verdad, muchachos? Porque a nosotros nos enseñan a que todo se resuelve con un juicio y no siempre es así. El mejor abogado no es el mejor abogado no es el que ven todos los días en tribunales. Es el que tiene la capacidad de resolver los problemas sin necesidad de pisar un tribunal. Así es que el mejor abogado es aquel que soluciona los problemas, pero pues dándole solución de una manera fácil. ¿Cuál es la manera fácil, digámoslo así? Si están de acuerdo, por supuesto, la manera notarial. Y la manera notarial, pues lo que nos dice, la manera notarial es haciendo una escritura pública de partición. Entonces, por supuesto, en la escritura pública de partición, los copropietarios, vamos a suponer que hay 3 copropietarios, uno se queda con la finca matriz y hay 2 particiones, por ejemplo. Hay otra y hay otra. Entonces se dividió la cosa común. Así de sencillo. El testimonio de la escritura pública se inscribe en el registro general de la propiedad. Y listo, ¿verdad? Y la otra es la forma judicial. Ahí sí, el choque, la pelea, ¿verdad? Que es cuando los copropietarios no quieren dividir. O cuando muchas veces pasa, muchachos, muchas veces pasa que dicen, es que esto es mío, yo he vivido aquí toda la vida. Sí, pues, pero ya les dije que la copropiedad, muchachos, que la copropiedad, en la copropiedad todo es de todos. Ojo. Entonces, cuando hablamos de la división de la cosa común, pero judicial, ahí vamos a tener que plantear un juicio oral que lleva ese nombre, división de la cosa común. Y entonces, en ese juicio oral se tiene que hacer un proyecto de partición. Para eso se nombra a un notario para que haga el proyecto de partición, y el juez, de acuerdo a lo que determine el notario como partidor, va a aprobar o improbar el proyecto de partición
va a mandar a que se arregle si tiene detalles que arreglar, y el juez decide quién se queda o cómo divide, ¿verdad? Por supuesto, de acuerdo a lo que está, a lo que dijo pues el notario en su proyecto de partición, ¿verdad? Y así es como funciona el juicio oral de división de la cosa común, ¿verdad? Pasamos entonces a la siguiente parte, que es la medianería. Y para la medianería, básicamente, ustedes... y para la medianería, aquí sí hay que tener solo una parte muy importante. ¿Cuál es la parte importante? La medianería significa que hay copropiedad cuando una pared, un foso, una cerca sirve de limitación o de límite entre propiedades que están contiguas, siempre que no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario. Entonces nos dice ahí cuáles serían esas situaciones. Bueno, a mí me interesa que marquen el numeral 3 del 505, ¿sí? Y el numeral 3 del 505 dice: en las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios. Entonces, los cercos, los vallados o los setos vivos son las ramas o pedazos de árboles que van poniendo, muchachos, ¿verdad? O plantas que van dividiendo un terreno del otro, sirven como medianería. Es decir, que como no se sabe de quién es, entonces básicamente hay medianería, y ambos, los predios contiguos, son copropietarios en ese sentido. ¿Estamos? Entonces, esa es la medianería. Ahora vamos a la propiedad horizontal. ¿Qué es la propiedad horizontal? La propiedad horizontal tiene definición, bueno, no hay una definición exacta, pero tiene más o menos una definición en el artículo 528 del Código Civil. Entonces nos dice que los distintos pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio, ¿sí?, de más de una planta, son susceptibles de aprovechamiento independiente de forma separada o en condominio, dice, siempre que tengan salida a la vía pública o a determinado espacio común a esa vía. Sí quiero hacer un énfasis, porque solo con esto la verdad no lo entendemos. Pero mis amigos, no se preocupen, les voy a dar lo mejor de esto. ¿Cuál es lo mejor? Para la propiedad horizontal entendamos algo. La propiedad horizontal es un régimen. ¿Cómo así que un régimen? Es decir, los bienes inmuebles siguen siendo bienes inmuebles, pero van a estar sujetos a unas reglas. Y ese es el régimen de la propiedad horizontal. El régimen de la propiedad horizontal es tener un bien que tenga más de 2 niveles, ya sea porque ahí somos dueños, o es dueño una persona, o son dueños varias personas, y ese bien que tenga más de 2 plantas, pues puede ser objeto de aprovechamiento mediante la propiedad horizontal. Es decir, crear, por ejemplo, por decir un ejemplo, un edificio de apartamentos. Ese edificio de apartamentos está constituido bajo el régimen de la propiedad horizontal. Con solo que tenga más de 2 plantas ya puede ser objeto de propiedad horizontal, siempre y cuando se pueda aprovechar, ¿verdad? Como lo dice la ley. Entonces, sí quiero que ustedes tengan en cuenta esto, porque eso es la propiedad horizontal. La propiedad horizontal, para entenderla bien, tenemos que leer ese artículo 532, en donde nos dice que un piso es un nivel, un departamento son las construcciones que dividen a los niveles, y las habitaciones son los aposentos, es decir, donde viven las personas, ¿verdad? Entonces, esos pisos, departamentos y habitaciones pueden sujetarse al régimen de la propiedad horizontal. ¿Cuáles son los requisitos para constituir el régimen de la propiedad horizontal? Pues ahí en pantalla les tengo al menos 5 requisitos que deben, son más, ¿verdad?, pero que deben de cumplirse para hacer el régimen de la propiedad horizontal.
¿Cuál es el primer requisito, mis amigos? Vayan todos, por favor, conmigo al artículo 1202. ¿Qué dice el artículo 1202? Solo una primera parte de ese artículo vamos a leer. Y lo que nos dice el 1202 del Código Civil es que para que se inscriba el régimen de la propiedad horizontal, la construcción tiene que estar terminada. De lo contrario, la inscripción que se haga no va a ser más que una inscripción provisional. Es decir, no va a tener carácter definitivo, ¿verdad? Entonces, la regla de oro es que la construcción por lo menos esté terminada. Y si no, pues solo vas a inscribir como inscripción provisional. La segunda regla está en el artículo 530 y que nos dice que el bien que va a ser sujeto de propiedad horizontal tiene que estar libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones. Como decimos los notarios, el bien tiene que estar limpio, ¿verdad? No tiene que tener ni anotaciones, ni gravámenes, ni limitaciones. ¿Estamos? El tercer requisito es que está en el artículo 531 y ahí ese requisito es que se constituya en escritura pública, ¿verdad? Entonces, si se constituye en escritura pública, ahí sí es importantísimo porque solo así se puede inscribir en el registro de la propiedad. La ley nos dice que se tiene que hacer sí o sí en escritura pública, 531. En esa escritura pública debe llevar por lo menos consignados 3 datos importantes. Y aquí sí se los quiero hacer referencia. El primero lo van a encontrar en el artículo 547. ¿Qué nos dice el artículo 547? Que se tiene que nombrar a un administrador. ¿Ok? Entonces, en la escritura pública del régimen de la propiedad horizontal, se debe de nombrar a un administrador. El otro requisito, por lo menos, que tiene que contener esa escritura pública es que ahí mismo, en la escritura, tiene que haber un reglamento de copropiedad y administración. ¿Estamos? El tercer requisito sobre en esta escritura pública es que ahí mismo se debe establecer de que el régimen de la propiedad horizontal tiene que obligatoriamente pagar un seguro, ¿verdad? Es un seguro que es del ramo de seguro contra incendios, ¿verdad? Es decir, no solo es contra incendios, sino que así se llama el ramo. El ramo se llama seguros contra incendios y pues protegen todo lo que tiene que ver con los bienes inmuebles, ¿verdad? Eso sería entonces básicamente lo que debe contener la escritura pública. Y ahora los otros 2 requisitos los vamos a encontrar en el 1195 y 1198 del Código Civil. 1195, ¿qué nos dice? Que el régimen de la propiedad horizontal debe inscribirse en el registro de la propiedad con el testimonio de la escritura pública y sus planos. ¿Qué planos, Lick? Los planos de cada piso, departamento y habitación. ¿Estamos? Por supuesto, el de la finca matriz, ¿va, muchachos? Muy bien. Y número 5, la inscripción del régimen de la propiedad horizontal debe hacerse como fincas separadas, es decir, como fincas independientes o como le decimos, fincas filiales, ¿verdad? Formando tantos pisos, departamentos y habitaciones que existan en el edificio, ¿verdad? Eso lo encontramos en el artículo 1195 y 1198. Así es que ahí están entonces ya los requisitos para la propiedad horizontal. ¿Qué es la propiedad intelectual y por qué es una forma especial de la propiedad? Bueno, la propiedad intelectual, entiéndase que es toda creación que se produce en el intelecto humano y que va a servir en la industria, en el comercio, en el arte, en la ciencia, en la literatura. ¿Estamos? Entonces, eso es básicamente la propiedad intelectual. La propiedad intelectual está dividida en propiedad industrial y derechos de autor. Y ahora, ¿por qué es una forma especial de la propiedad?
pues es una forma especial de la propiedad, en primer lugar porque lo regula así la ley. Pero nunca olviden y nunca se escapen, por favor, de que la propiedad intelectual sigue siendo propiedad. Lo único que es una propiedad diferente, diría yo. ¿Por qué es una propiedad diferente? Porque fíjense que es una propiedad que básicamente, digamos, es una propiedad diferente porque no es tangible. Yo puedo decir que mi código es mío porque yo lo poseo, yo lo tengo y yo lo siento aquí, lo agarro y digo esto es mío. Pero en el caso de la propiedad intelectual no podemos hacer eso, porque ustedes pueden decir esa marca es mía y yo tengo un título, sí, pero en realidad la idea, esa creación intelectual no se puede palpar, ¿verdad? Por eso es que es una propiedad intangible. Es igual con las canciones. Ustedes dicen, pero las canciones están en un CD-Link o ahora están en USB o yo qué sé. Sí, o sea, ustedes pueden transportar las canciones, pero en realidad la canción alguien la escribió, alguien la compuso, alguien, etcétera. Y eso es la propiedad intelectual, esa idea, esa creación que surgió del intelecto humano. Es decir, ese tipo de propiedad no es tangible porque no se puede agarrar. Y por eso es que la vemos aquí en el Código Civil. ¿Dónde está regulada, Alec? En el artículo 470 del Código Civil. Ahí encontramos la protección sobre los derechos de autor, que por supuesto está hablando de la propiedad intelectual. Así es que ahí están las 4 formas de la propiedad. Siguiente tema, muchachos. El siguiente tema es el tema de los derechos reales. Solo voy a hacer una breve pausa. Hasta aquí ya llevamos el segundo gran tema. Ya vimos bienes, ya vimos propiedad y ahora vamos a ver derechos reales. Entonces, ¿qué es un derecho real? Un derecho real es un poder inmediato y directo que tiene una persona sobre sus bienes, y que este derecho real que tiene es oponible ante terceros. Es decir, yo puedo decir que mi carro es mío en virtud de que yo tengo un título. Lo que yo hago es básicamente eso, ¿verdad, muchachos? Tener un poder inmediato y directo sobre el vehículo, pero que además me puedo oponer ante cualquier tercero que pudiera decir que eso es de él porque yo tengo un título de propiedad. ¿Estamos? Eso es básicamente entonces un derecho real. Ahora, el derecho real o los derechos reales se dividen en 3. ¿Cuáles son? Y están en el código, que conste. Lo único que no hace el código es ponerle la clasificación, pero están. ¿Cuáles son los derechos reales? En primer lugar, los derechos reales de goce. Pues ahí solo hay uno, y es la propiedad y todas sus formas especiales, que ya las vimos. 2, los derechos reales de mero goce. Esos sí son importantes: el uso, usufructo, habitación, servidumbre, ¿verdad? Y también tenemos los derechos reales de garantía. ¿Y cuáles son los derechos reales de garantía? Pues ahí tenemos la hipoteca y la garantía mobiliaria, que tiene su propia ley. ¿Estamos? Entonces, sí, es importantísimo que se sepan cuáles son los derechos reales. ¿Estamos? Entonces, ahora vamos a empezar a ver esa clasificación de los derechos reales. Vamos a comenzar por los de mero goce, es decir, el uso, usufructo, habitación, servidumbre. Y por último, ya vamos a finalizar la clase con los derechos reales de garantía. Así es que entonces vamos al usufructo en primer lugar. Artículo 703, por favor, todos ubíquense ahí en el artículo 703. ¿Sí? 703. Ya ahora que estamos ahí en el artículo 703, ahora sí les voy a mencionar qué es el usufructo. ¿Ok? Bueno, sí quiero hacer énfasis a esto porque la definición me parece chistosa, porque alguien la tienden a confundir. Les gusta la definición de usufructo. Pero ya hablando en serio, el usufructo es eso. Es un derecho real de mero goce que consiste en el uso, goce y disfrute de la cosa.
En eso consiste. Cuando a una persona que es denominada usufructuario va a tener el uso, el goce y el disfrute de una cosa. ¿Estamos? Eso es el usufructo. Entonces, sí es bastante importante el usufructo, que se lo sepan. Ahí, ¿cuáles son los sujetos personales en el usufructo? Pues tenemos como sujetos personales el usufructuante y el usufructuario. El que da el usufructo se llama usufructuante y el que se beneficia del usufructo es el usufructuario. ¿Estamos? Entonces, ahí eso sí es muy importante. Vamos entonces ahora a qué derecho tiene el usufructuario cuando le dan esa calidad de usufructuario. El artículo 703 les dice a ustedes que pertenecen todos los frutos naturales y civiles que produzca el bien que es objeto de usufructo. Eso quiere decir, muchachos, que al usufructuario le pertenecen todas las cosechas, por ejemplo, que tengan un bien. Esos son los frutos naturales. Y los civiles es que él incluso se pudiera aprovechar en que él puede alquilar, es decir, arrendar su derecho de usufructo y él se queda con ese alquiler. ¿Estamos? Entonces, sí es muy importante que ustedes sepan qué derechos tiene el usufructuario. Él tiene derecho, yo diría un derecho casi ilimitado, ¿verdad? Porque él tiene exactamente los mismos derechos que un propietario. Lo único que él no puede vender la propiedad, sino que solo sus derechos de usufructo. Es decir, ¿puede el usufructuario vender? Sí, puede vender, pero sus derechos de usufructo. ¿Puede el usufructuario arrendar? Sí, claro, sí se puede arrendar, pero sus derechos de usufructo. Y en estos casos, digamos, el usufructo en el arrendamiento, pues, no puede durar más de lo que dura el usufructo. Y por eso nos vamos a ver lo que establece el artículo 704 y 705. En primer lugar, el usufructo se constituye por medio de un contrato, ¿estamos? O ya sea por un acto de última voluntad. Normalmente en los usufructos, en los contratos, los vemos en los contratos de donaciones entre vivos, con reservas de usufructos vitalicios, por ejemplo, ¿verdad? Y también tenemos en los actos de última voluntad, en donde, por ejemplo, en un testamento o en una donación por causa de muerte, se deja un usufructo para determinada persona. Por otro lado, el usufructo pues tiene un tiempo y pues todos los contratos que se hagan por el tiempo no pueden sobrepasar el tiempo del usufructo. Por eso el artículo 705 y 706 nos dice cuánto puede durar un usufructo. El usufructo puede ser a tiempo fijo o vitalicio, ¿verdad? Y cuando es a tiempo fijo, el usufructo no puede exceder de 30 años. Y si se trata de bienes nacionales o del Estado, pues el usufructo puede durar hasta 50 años, ¿verdad? Por cierto que, de acuerdo al artículo 705, también pues es muy importante que ustedes sepan que el usufructo se puede constituir puramente o bajo condición. Puramente se entiende que es simple, sin que tengan ningún problema, y bajo condición es que le pongan una condición para darle el usufructo. El usufructo, como ya lo decíamos, tiene el usufructuario el derecho de enajenarlo, grabarlo e incluso arrendarlo, de acuerdo a lo que establece el artículo 716. Y el usufructo se extingue por las causas contenidas en el artículo 738. ¿Ok? Así es, por esas causas se extinguen. Entre esas encontramos el vencimiento del plazo, ¿verdad? La prescripción, muerte del usufructuario, entre otros. ¿Estamos? ¿Qué es el uso? El uso, vamos ahora al 745 y 746. ¿Qué es el uso y qué es la habitación? El uso es el derecho real de mero goce, que consiste en que una persona que va a ser denominada usuaria tiene el derecho de utilizar un bien que es ajeno para uso de esta persona y de su familia,
siempre que sirva para cubrir sus necesidades. En ese sentido, pues básicamente, muchachos, tenemos ahí, eso es el uso, ¿verdad? Eso es el uso. La diferencia con el usufructo y el uso es que básicamente el uso es limitado, porque solamente se lo otorgan a la persona que se le da y a la familia, ¿verdad? Y no puede disponer de ninguna manera de su derecho de uso, es decir, no puede arrendarlo, no puede enajenarlo, ni tampoco puede grabarlo. ¿Estamos? La habitación es el derecho real de mero goce, que consiste en que a una persona, el habitacionista, se le entrega un bien inmueble para que viva él y su familia, ¿verdad? Pero que lo habite gratuitamente. Eso sí es muy importante, porque aquí en el privado hacen una pregunta algo difícil que, si ustedes no están atentos, les va a resultar bastante complicada. Les van a preguntar en el privado por qué, si se puede cobrar por dar el derecho de habitación. Entonces, ustedes tienen que responder fervientemente. No, tienen que responder bien, ¿verdad? Y tienen que responder de entrada que no se puede cobrar por el derecho de habitación. ¿Por qué? Porque en el momento en que se cobra el derecho de habitación, se convertiría en un contrato de arrendamiento y dejaría de ser un derecho real. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ahí está ya uso y habitación. Ahora nos vamos a la servidumbre. En la servidumbre es un gravamen que se impone de un predio hacia otro predio. El primero, uno de los predios se va a llamar predio sirviente y el otro se va a llamar predio dominante. El que sufre la servidumbre se va a llamar predio sirviente, y el que pues la goza de la servidumbre se llama predio dominante, ¿verdad? La servidumbre consiste en no hacer o en tolerar, y esto es básicamente lo que se hace en una servidumbre. Una persona se abstiene de hacer actos para que pues una persona goce de una servidumbre, ya sea porque tiene que pasar, porque va a pasar un acueducto, por cualquier otra cosa, pero en eso consiste, en no hacer, o en simplemente tolerar que alguien haga algo sin que a mí me perturbe, ¿verdad? Eso lo encontramos en el artículo 753, ¿verdad? Y la definición de la servidumbre en el artículo 752. Clasificación de la servidumbre. ¿Cuál es la clasificación de la servidumbre? Muy bien, tenemos continuas, discontinuas, aparentes, no aparentes, forzosas, legales y voluntarias. ¿Ok? Por cuestiones de tiempo, muchachos, solo les voy a pedir que marquen el artículo 754, y como esta presentación siempre la voy a compartir ahí en la página de Iure, entonces ustedes la pueden descargar y no hay ningún problema. Aquí están las servidumbres forzosas, que está la de acueducto, estribo de presa, abrevadero y saca de agua. Las legales, está la de paso, la de comunicación telefónica, la de energía eléctrica y la de desagüe. Y las voluntarias, que están en el artículo 759 y terminan por las causas del 817. Por cuestiones de tiempo, ya vamos a ir casi terminando, y ahora voy a la hipoteca, ya casi para finalizar. ¿Qué es la hipoteca? Esa es la pregunta del privado. Un derecho real de garantía que consiste en que se grava a un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Es decir, el bien inmueble sirve de garantía para una obligación, ¿verdad? Eso es una hipoteca, ¿verdad? Ahí sí es bien importante saber eso, el tema de la hipoteca. La hipoteca, por cierto, de acuerdo al artículo 823, ahí es importante, muchachos, que ustedes lo sepan, no hay saldo insoluto. ¿Qué quiere decir que no hay saldo insoluto? Significa básicamente que si hay un remanente, algo que sobra, ¿verdad?, que no cubra la hipoteca, es decir, yo presté, por ejemplo, 100,000 quetzales y me dan en garantía un bien
que vale 75,000 quetzales, quedaron 25,000 quetzales que quedaron en el aire. Y esos 25,000 quetzales, de acuerdo a lo que dice el artículo 823, no se pueden cobrar de forma personal. ¿Estamos? Es decir, solo se puede ejecutar en todo caso la hipoteca. Esa es la razón por la cual los bancos siempre les piden a ustedes que si ustedes van a dar un bien en hipoteca, el bien tiene que cubrir la totalidad la totalidad de lo que les están pagando, les están prestando. Eso es. Entonces sí es importante saber esa regla. La excepción a la regla de que no hay saldo insoluto está en el artículo 1230 para los registradores de la propiedad. ¿Estamos? Otra pregunta que les hacen aquí es, ¿se puede enajenar un bien que tiene hipoteca? Claro que se puede enajenar un bien que tiene hipoteca, muchachos, siempre y cuando la hipoteca no sea a favor de un banco, ¿verdad? Entonces sí se puede. De hecho, el artículo 836 dice que sí se puede, y el artículo 1805 también lo establece, que se pueden enajenar bienes que tengan gravámenes, anotaciones o limitaciones. Y siendo que la hipoteca es un gravamen, pues por supuesto se puede enajenar, ¿verdad? El problema sería que la hipoteca estuviera a favor de un banco, entonces ahí sí no se puede enajenar, no se puede vender un bien que tenga hipoteca. Muy bien. ¿Cómo se constituye la hipoteca? 841, mis amigos. La hipoteca se debe constituir y aceptar de forma expresa. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué es la subhipoteca y cuáles son las formalidades? La subhipoteca, entiéndase que es dar en garantía un crédito hipotecario. Si yo tengo, aquí tienen que haber 3 personas y lo explico así rapidito que ya estamos sobre el tiempo, pero lo explico rapidito. 3 cosas. Gerson presta 100,000 quetzales a Juan Pérez. Entonces ahí hay una relación entre deudor y acreedor. Juan Pérez me dio a mí un bien inmueble como garantía. Entonces yo tengo un crédito hipotecario o una hipoteca a mi favor, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Por haberle prestado a Juan Pérez, yo me quedé sin dinero. ¿Sí? Yo me quedé sin dinero. Entonces ahora voy yo con Julio López, y Julio López me presta a mí. Entonces Julio López me dice, mira Gerson, ¿y vos qué tenés para darme en garantía? Entonces yo le digo, mira, no tengo bienes inmuebles para darte una hipoteca en garantía, pero tengo un crédito hipotecario. Es decir, lo que me está pagando Juan Pérez. Yo te doy lo que me está pagando en garantía Juan Pérez. Entonces, un crédito hipotecario se lo doy en garantía a mi acreedor. Y eso es la famosa, ¿qué, muchachos? Subhipoteca. Ahora, la subhipoteca se debe notificar al deudor de acuerdo a lo que está en el artículo 853. Y si el acreedor, por ejemplo, ejecuta al deudor, ¿sí? Yo ejecuto a Juan Pérez y como consecuencia de ello yo me quedo como dueño del bien de Juan Pérez, entonces ahora lo que va a pasar es de que la hipoteca o el bien que yo tengo a mi favor va a pasar a formar hipoteca, pero a favor de Julio López, ¿verdad? Y entonces eso está en el artículo 855, donde nos dice casos en los cuales la subhipoteca pasa a formar, a ser la hipoteca. ¿Estamos? Eso es. Muy bien. Y por último, y ya para finalizar el día de hoy, esta es la última pregunta. ¿En cuánto tiempo prescribe la hipoteca? Artículo 856, la hipoteca prescribe en 10 años. Esto lo pueden complementar con el artículo 1170 del Código Civil y el artículo 296 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, hasta aquí yo les doy las gracias por la exposición del día de hoy y ahora pues básicamente lo que voy a hacer
Ahora lo que básicamente voy a hacer es leer las preguntas para que tengamos ahí ya respuesta a todo. Primera pregunta que voy a leer de primero a José Vázquez. Él hablaba sobre los bienes no fungibles. En mi opinión, si un bien no fungible se puede reemplazar, obviamente perdería el requisito de ser calificado como tal y se convertiría en un bien fungible y viceversa. Sí, todos los bienes que se pueden reemplazar, pues entonces son fungibles, no son no fungibles. No fungible sería, José, algo que definitivamente no se puede reemplazar. Bueno, aquí ya tengo varias preguntas que le doy gracias al ingeniero René por enviarme estas preguntas. En primer lugar, leo a Edna Ortiz, dice: buenas noches, licenciado, mi pregunta es si la acción publiciana y la acción pauliana es lo mismo y alguna diferencia. Uy, Edna, ahí sí estamos mal. Ojo, cuidadito, me confunde una con la otra. La acción publiciana es la acción de reivindicación de la propiedad. Eso quiere decir de que usted va a defender su propiedad de cualquier poseedor o detentador de mala fe, ¿verdad? Eso es, defender la propiedad en un juicio ordinario. Esa es la acción publiciana. Ahora, la acción pauliana es la acción de revocación del negocio jurídico. Y la revocación del negocio jurídico es la potestad que tiene el acreedor de dejar sin efecto los contratos o los actos o negocios jurídicos que haga su deudor en perjuicio o en fraude de sus derechos. Dos cosas muy distantes. La primera está en el 469 del Código Civil y la segunda está en la parte de obligaciones en el artículo 1290. ¿Estamos? Entonces, eso sí es muy importante. Solo pausa, permítanme, muchachos. Conseguí dos moderadores para... si hay moderadores, sí pueden hacerme las preguntas. Wendy, ¿está ahí? O Juan Luis, yo con gusto respondo. Wendy, no le escucho. Juan Luis, sí. Juan Luis. Está, licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted tiene ahí las preguntas? Sí, Juan Luis. Que tenemos un par de preguntas acá. Va, entonces dígalas y de ahí vamos a seguir respondiendo. La primera sería de Idelma Hernández. Ella dice: ¿los bienes sujetos a reservas territoriales del Estado tienen algún plazo? No, o sea, bueno, gracias por la pregunta. El Estado lo que hace es un arrendamiento y ese arrendamiento básicamente puede ser por 1 año, por 2 años, por 3 años, pero no hay un plazo, ¿verdad? O sea, pueden arrendarlo por 1 año, después por otro y así sucesivamente. OCRED lo que pide es que básicamente es que se renueve el contrato. ¿Estamos? Ahí está Juan Luis. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Sí, licenciado, por acá tenemos otra. ¿Podría usted explicarnos cuál es la diferencia entre uso y habitación? ¿Y qué es el usufructo vitalicio, por favor, para aclararnos un poquito más ese tema? Bueno, uso es un derecho que es real de mero goce, en donde una persona puede dársele un bien mueble o inmueble para que lo use para él y su familia. Yo puedo dar incluso en uso una vaquita, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para que lo use una familia, que se sirva de esa vaquita, que saque leche de esa vaquita, etcétera, ¿verdad? Eso sería darle el uso a una persona. Pero la habitación necesariamente es solamente sobre bienes inmuebles. Y la habitación consiste en que una persona va a vivir gratuitamente en un lugar, ¿verdad? En un lugar para que se sirva él y su familia. Eso sería, ¿verdad? Eso es. ¿Y cuál fue la otra parte que me dijo? El usufructo vitalicio, ¿creo? Sí, licenciado, el usufructo vitalicio. Ok. El usufructo vitalicio consiste en que es el derecho de usar, gozar y disponer
de los bienes de forma vitalicia. Eso quiere decir hasta que se muera el usufructuario, ¿verdad? En eso consiste el usufructo vitalicio. Muy bien. ¿Otra pregunta, Juan Luis? Solo una por acá, licenciado. ¿Nos puede explicar usted la diferencia exacta entre una cosa y un bien? Ok, bueno, los bienes son cosas, sin embargo, pero legalmente hablando, los bienes, cuando son considerados bienes, es porque son de utilidad para el hombre. Una cosa puede ser cualquier cosa, en serio, cualquier objeto, ¿verdad? Los doctrinarios escriben mucho sobre los bienes y las cosas, pero por ejemplo, cuando algo no es de utilidad, a usted no le sirve un meteorito, por ejemplo, y un meteorito no puede ser de utilidad para el hombre a menos que le busque utilidad o le busque algo, pero un meteorito simplemente es una cosa. En cambio, por ejemplo, un vehículo sí es un bien, porque eso sí es útil para el hombre. Aparte es apropiable, le dan un título de propiedad. Sobre el meteorito no tiene por ejemplo, un título de propiedad. Entonces, sí hay que diferenciar entre los bienes y las cosas, porque los bienes sí serían como algo que sí sirve para el ser humano y las cosas simplemente, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra? Otra por acá, licenciado. ¿Se puede ceder o donar el derecho de copropiedad? El derecho de copropiedad se puede donar, sí, así es. Ceder también, aunque yo no estoy muy de acuerdo con la cesión, pero sí se puede hacer la cesión de derechos de copropiedad, y también se puede hacer la donación de derechos de copropiedad, ¿verdad? En estos casos se tienen que pagar los impuestos correspondientes, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Otra, Juan Luis? Ahorita me están haciendo llegar otra, licenciado. Bueno, voy a seguir con otras que apuntaron aquí, y cuando le hagan llegar otras me dicen. A ver, me escribió aquí, dice: si se oponen los hermanos, licenciado, a que se venda mi derecho de copropiedad, si se pueden oponer los hermanos a vender un derecho de copropiedad. Oponer no pueden, o sea, usted tiene la libre disposición de los bienes, eso lo escribió Antonita Reyes. Usted tiene la libre disposición de los bienes, y sobre esa libre disposición nadie le puede prohibir nada, se puede disponer de sus derechos. Wendy, solo será que me hace favor de poner en mudo su micrófono. Ahí está. Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? Sí puede venderlo y nadie se puede oponer. A lo que en todo caso se pueden oponer es a la forma de dividir la cosa. Ahora, los hermanos lo que tienen también es el derecho de tanteo, eso ya lo vimos. Me pregunta también aquí, preguntó Sergio López, ¿qué sucede si OCRET no hace la renovación del contrato de arrendamiento y no tengo a quién vender las mejoras? Tampoco es que lo puedan sacar, a menos que sea de utilidad pública, eso sí, no lo pueden sacar, pero a menos que sea de utilidad pública, ¿ok? Si no tiene a quién vender las mejoras, entonces no importa, no lo pueden sacar exactamente así, a menos que le busquen ya otro uso. Saludos desde Shela, dice Imelda Coutinho. Saludos, mucho gusto. Vamos a ver, ¿los bienes sujetos a reservas territoriales del Estado tienen algún plazo? Eso ya me lo preguntaron. He visto simulacros del domingo, sin embargo, cuando responden no fundamentan, a menos que el examinador considere la respuesta está no del todo correcta. ¿Cuál es el proceder más correcto? Es que todo va a depender, Simón Herrera, todo va a depender de su examinador, y aquí sí quiero hacer un énfasis. Usted no pida permiso, agarre su ley y lo dice. Si su examinador de entrada le dice que usted no puede utilizar la ley, pues no lo utilice, ahí está, eso es todo, ¿verdad? Pero si no le prohíbe nada, utilícela y no pida permiso, ¿verdad? Ahora sí, Juan Luis. Y tengo otra por acá. Joel Gómez dice, ¿qué pasa cuando un copropietario hipoteca la parte que le corresponda
y no puede pagarla. Al proceder una subasta, aún procede el derecho de tanteo. Ah, ok, sí, procede el derecho de tanteo, sí tienen derecho preferente. Eso está en el Código Procesal Civil y Mercantil, sí. Sí hay derecho de tanteo sobre esa. De todos modos lo pueden hacer valer en el remate, ¿verdad? Así que sí existe eso. Creo, no tengo a la mano exactamente el artículo. Voy a tratar de encontrarlo, pero sí hay derecho de tanteo. Ahí está, es el 316 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde nos dice durante el remate y antes de fincarse pueden ejercitarse el derecho de preferencia por el tanto en el siguiente orden: los comuneros, ahí están los copropietarios, ¿verdad? Los acreedores hipotecarios según los grados y el ejecutante. Estamos muy bien. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? Tengo otra. Los bienes que el Estado da en alquiler por medio de la OCREC lo pueden dar a extranjeros. Sí, no hay problema. Yo no tengo exactamente aquí la ley de OCREC, pero no recuerdo que exista prohibición sobre los extranjeros, ¿verdad? Sobre los extranjeros en las reservas territoriales del Estado. Así que de momento no tengo exactamente la ley a la mano, pero mi respuesta es que no hay prohibición. Tengo otra por acá. Dice, en cuanto a la OCRED, ¿el Estado puede disponer de las propiedades por calamidad? Claro que sí. Sí puede disponerlas por calamidad. De hecho, estamos viendo una situación complicada y los que están en las orillas de ríos o lagos o mares sí pudiera disponer el Estado, ya finalizar incluso el arrendamiento que tienen y que no se usen, ¿verdad? Por cuestiones de calamidad pública. Entonces sí se pudiera, porque esas son limitaciones que pone el propio Estado, ¿verdad? Vamos con una última, licenciado. ¿Puede el copropietario de la cosa indivisa dar en arrendamiento sin el consentimiento de los demás condueños? Dar en arrendamiento no, porque tienen el derecho de tanteo. Siempre van a tener el derecho de tanteo, lo mismo para enajenar, vender, arrendar, ¿verdad? Así que sí tienen que estar de acuerdo.